hay mucha gente que dice, no sé orar, no sé cómo se ora. A Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Acabamos de leer un texto que dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, ¿la voluntad de quién? De Dios. Las oraciones jamás serán respondidas si es de acuerdo a nuestra voluntad. Eso no es yo ordeno que Dios me dé algo. Señor, si tú me das esto o esta sanidad para mi familia, yo te voy a servir. Eso se llama chantajear a Dios, tratar de manipular a Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que ha creído en Dios? Mucha gente que asistía a una iglesia, familia de cristianos, familia de predicadores, pastores, diáconos, evangelistas, misioneros, que han tenido un problema en su vida y oraron buscando una respuesta de Dios. Y esa persona por la cual ellos estaban intercediendo, o ese problema nunca se solucionó. Y ellos tomaron una rebeldía, empezaron a decir, Dios no existe. La mayoría de la gente atea que niega la existencia de Dios, sencillamente ellos están como sentidos o resentidos con Dios, que no, yo oré para que sanara a tal familia y no lo sanó, así que Dios no existe. Cuando la Biblia dice, de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, Dios va a responder. Amén. Antes de continuar, quiero decir, toda oración de un hijo de Dios es dirigido a Dios, no a un hombre, no a una imagen, no a culto a los ángeles, no es un servicio hacia alguna ceremonia. Toda oración va dirigido al Padre, en el nombre de Jesús y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay oraciones que Dios no nos va a contestar en ese momento. Hay oraciones que Dios nos contesta después. Alabado sea el Señor. Les digo, orar es conversar con Dios. Orar no significa repetir una cosa varias veces. O como alguien que se arrodilla en una iglesia y empieza a gritar. Yo he visto personas, se ponen a orar, pero es su costumbre. Gritan a todo volumen, ahí gritan y gritan y gritan y gritan y hablan tantas cosas y no dicen nada. Uno puede orar en voz alta. Una persona puede orar sentado, cerrado los ojos, con los ojos abiertos. Yo oro con los ojos abiertos cuando estoy manejando. Y los momentos más lindos cuando me gusta orar es cuando estoy viajando solo en el carro. Pongo música y a veces me da ganas de decir, ¡aleluya! Estoy en el carro, está con los cristales cerrados. Este es un lindo día, Señor. ¡Wipiti! Empiezo a decir en el carro. Orar es conversar con Dios. Orar es abrir nuestro corazón al Señor. Yo no sé cuántos han tenido un amigo o una amiga de confianza. Y él le agarra la mano a tu amiga o a tu amigo. Si son mujeres, a su amiga, ¿verdad? Los hombres no nos agarramos la mano. Decimos, siéntate ahí. Y hablamos. Se sientan, se agarran la mano y hablan. Mira, te voy a contar esto y el otro. Ah, sí, también a mí me pasó esto. Y empiezan a conversar. Cada uno abre su corazón. Cada uno dice, mira, yo necesito esto, pero me falta hacer esta cosa para que me resuelva esto. Conversar con Dios es lo mismo, solo que con un poco más de respeto. Porque Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, decía el predicador. Pero orar es abrir nuestro corazón al Señor y contarle todas nuestras frustraciones, nuestras alegrías, nuestro gozo, nuestra tristeza, nuestras metas, nuestros anhelos, contarlo todo al Señor. Eso es orar. ¿Y Dios responde? Claro que responde. Las respuestas vienen de parte de Dios en el tiempo de Dios según su voluntad. Hay unos estorbos, y yo anoté aquí, vamos a ver, 7 estorbos
a las oraciones del cristiano. Hay oraciones que tienen estorbo, o sea, en otras palabras, ese es como un hilo que tú mandas un mensaje. Cuando era niño, yo sé que también lo hacían aquí en Puerto Rico, agarraban una lata de habichuelas o un vasito de plástico, lo hacían un hueco y ponían un hilo. Yo lo hacía, ponía un hilo y pasaba por una ventana al cuarto de mi hermano y con el hilo jalaba el otro lado a mi cuarto y a donde estaba mi cama y le decía, aló, 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 a papa 4, Oscar Gola, papa 4, cambio, y le escuchaba, decía, a papa 5, Oscar Gola, papa 5, inventamos unas claves ahí y a través del hilo nos comunicábamos y estaba lejos. Y a veces le decía, papá está yendo allí con un cable de luz, te va a pegar. Sí. Y botaba la lata, trancaba la puerta. Y le decía, por malo, por travieso. Cuando una oración tiene un estorbo, es como si cortaran ese hilo o hicieran unos nudos para que el mensaje no llegue correctamente. Y hay 7... he identificado, debe haber más, 7 estorbos a las oraciones. La primera está en Isaías 59, versículo 2. Dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Vuestro pecado han hecho ocultar su rostro de ustedes para no oír. Cuando una persona hace iniquidades, actúa mal. ¿Qué puede ser una iniquidad? Hay personas que están en su casa felices, tranquilos, hasta ponen coro, ponen música. Pero llega un momento, a veces entre los miembros de la familia empiezan a reclamarse de algo. Y después empiezan a insultarse. Y lo peor de un insulto es que la persona que insulta se queda callado un momento escuchando el insulto. Después en su mente empieza a sacar palabras, varias palabras así, feo, guapo, esto, le echó un chancho, perro, lo que sea, buscan las palabras más horribles y elaboran en su mente, en su corazón, una oración así, lo más terrible que puede ser, y lo tiran con esa furia, ¡pum!, para que le hiera a la otra persona. Y la otra persona recibe la palabra fuerte, ¡au!, me dolió, palabras más horribles que eso. Tiene que dolerle y elaboran una oración terrible y lo lanzan. Lo peor de los insultos es eso, sacar lo peor del vocabulario, sacar lo peor del corazón y buscar las palabras que van a herir a la persona y lanzarlo. Por eso ves a veces hijos que le dicen, mami, no te quiero. O hijas o hijos que le dicen al papá, no quiero que estés cuando yo me case. O a veces mamás que dicen a sus hijos, cuando yo me muera no quiero que estés llorando. Son palabras que sacan del corazón para tratar de herir lo más fuerte posible a la otra persona. Y esas palabras, y a veces son cristianos, esa manera de actuar es un estorbo a nuestra oración con Dios. Y han metido preso a varios sacerdotes y él no se expresa. ¿Por qué será? No sé. Ahora, la iniquidad es un estorbo a las oraciones. Cuando uno actúa mal es un estorbo. La otra está en Isaías 59, versículo 2. El otro estorbo a las oraciones es dudar. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es movida del viento y echada de un lugar a otro. O sea, cuando uno duda, Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero que me proveas con esta compra. Ora, ya se levanta de orar y se va corriendo y busca una tarjeta de crédito, busca algo y busca y desesperadamente se compra todo. Y hay personas que dicen, Señor, yo necesito un televisor
porque mi niño está estudiando, entonces ahí conecto la computadora y así él puede ver mejor. Pero ahí al mismo momento va y se endeuda. Señor, yo quiero ser sano, Señor, ayúdame. Y se va corriendo un curandero, se va corriendo un hechicero, se va buscando un santero. No dudando, dudar es un estorbo a las oraciones. Creer al Señor que Dios va a responder. La tercera, estorba a una oración es llenarse las manos de sangre. Esto es lo que dije, los países cristianos son los que aprueban más leyes sobre aborto, sobre ideologías, sobre pensamientos. Una vez alguien me dijo, no, yo estoy atrapado en un cuerpo extraño, mi cuerpo no es el que debería haber nacido con esta alma. Yo le digo, yo también soy millonario, pero atrapado en el cuerpo de una persona pobre, le digo, económicamente, pero rico en el Señor. Llenarse la mano de sangre. Un cristiano jamás debe decir, yo te apoyo a esa ley de aborto. Un cristiano jamás debe decir, no, sí, quítale el dinero a ese pobre para darle al rico. Un cristiano jamás debe promover cosas que son contra el cristianismo, jamás. ¿Sabe que hay cristianos que están de acuerdo con la guerra y dicen, no, ni vamos a orar por eso? Y usan hasta textos bíblicos y para no orar por mucha gente inocente que muere en la guerra. La guerra es inevitable, está escrito, pero debemos de orar para que Dios proteja a esos ancianos, a esas mujeres, a esos niños, a esas personas enfermas, a esas personas que no tienen para comer, orar para que Dios los provea. Y si se puede, proveerlos nosotros a ellos. Pero ahí dicen, no, está escrito, la guerra va a suceder. Y viven su vida como si no les importara el dolor de mucha gente inocente en la guerra. Llenarse la mano de sangre es un estorbo a las oraciones. Voy a leer. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no iré. Llenan están de sangre vuestras manos, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra ante mis ojos y dejen de hacer lo malo. El cuarto estorbo a las oraciones es desanimarse. Hay una competencia de caballos chuscos o caballos satos en lugares de América del Sur. Esos caballos satos tienen algo bien gracioso y hay hasta competencia de burros, mayormente en México. Esa competencia tiene algo en común. Esos caballos están en fila y con ganas de correr y los atajan ahí con ganas de correr. Entonces están preparados para la carrera. Y cuando dan la orden de carrera, esos caballos van corriendo. Corren como 2, 3, 5 bloques así a las millas. Pero como son satos se cansan. Y después empiezan a caminar más despacio. Y después se olvidan qué estaban haciendo y empiezan a comer hierba por ahí. Lo interesante de esa carrera es ver cuál de esos caballos llega enfocado a la meta. Aunque sea caminando, a veces llega uno caminando y sigue caminando, los otros están distraídos. Cuando llega a la meta, tienen ahí unas hojas de hierba, de lechuga, de zanahoria, como si fuera una bandeja grande solamente para él como premio. El cristiano que no persevera es semejante, que corre un momento y dice, no, yo voy a conquistar el mundo, yo acepté a Jesús, empieza a hablar en lenguas, empieza a predicar, pero al año empieza a disminuir. A los 2 años empieza a congregar de vez en cuando. Y a los 3 años está en su casa diciendo, el pastor no me visita, la hermana no me visita. Cuando alguien se desanima, es semejante a una ola del mar que viene, va y se desvanece también. Entonces, desanimarse también es un estorbo a la oración. La Biblia dice que persevera hasta el fin, ese será salvo.
La vida es dura, es dura. La vida es bien dura. Mira Jesús cómo habla del desanimarse. Una parábola sobre que es necesario de orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez de una ciudad el cual no tenía miedo a Dios, tampoco respetaba al hombre, y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y ustedes saben el resto de la parábola, que la viuda se aparecía y le decía, juez, hazme justicia. El juez llegaba a su casa, quizás la viuda estaba ahí en la casa, juez, hazme justicia. Y siempre, yo no sé, quizás el juez estaba tomando un asopao y en la cuchara, juez, hazme justicia. Dice que la viuda le insistía tanto y que ya lo tenía loco el juez. El juez decía, aunque yo no tengo miedo a Dios ni a los hombres, voy a hacerle justicia, porque ya le estaba sacando por el techo. Ya estaba desesperado ese juez. Y Jesús explica esta parábola diciendo sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. O sea, Jesús usa esto para enseñar a no desmayar. Gloria sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. La quinta está en Santiago 4, 3 al 10. Pedir a Dios con ambición. O sea, ser ambicioso. Pedir a Dios para deleites. Pedir a Dios para el ego mismo. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que cuando alguien pide para deleite, hay gente que Dios le puede proveer un carro moderno, nuevo, funcional, con toda la comunidad. Pero no, yo quiero un Lamborghini. O yo quiero una jipeta, como dicen alguien. No, yo quiero que el ring sea cromeado. Y empiezan a pedir cosas que solamente uno se da cuenta que está pidiendo cosas para su ego, para su vanidad. A veces Dios provee, a veces lo necesario. A veces dentro de lo necesario Dios va añadiendo bendición tras bendición. Pero hay gente que dice, no, tiene que ser un televisor en 4K, tiene que ser un Smart TV, tiene que tener conexión a internet y a veces piden tanto, pero le dice, pero ese televisor te va a costar un ojo de la cara y la mitad de un riñón. Es que yo quiero eso. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice el Señor. O sea, pedir para deleites es un estorbo a una oración. Estorbo a las oraciones es no creer. Hay gente que ora y no cree. En Australia salió una pastora de una iglesia grande, le eligieron como pastora y ella declaró, dijo, yo soy pastora de una iglesia, pero yo no creo en Dios. Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto lo digo que si tuviera fue como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero le dice, por su incredulidad no sucedió esto. Hay gente que ora todo lo que puede, pero en su corazón no cree en nada de lo que ha hecho. No, yo estoy orando porque me invitaron a orar por los enfermos. No, yo estoy orando porque me invitaron a orar por los jóvenes. La incredulidad. Y el último, que es fuerte para muchos varones. En la Biblia nos habla y nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no sean ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Llegué a casa, yo estaba haciendo algo, tenía calor, pero estaba medio irritable. Mi esposa agarró, se echó agua en la mano y me pasó por aquí. Como que me molestó a mí.
Y yo agarré, había llegado de trabajo, eché agua en mi mano y le pasé. Y ella gritó y yo digo, ¿qué pasó? No, es que mi mano es áspero, parece una lija. Por poco le rayo toda la piel, le quito la primera capa de la piel. La Biblia dice, no seas áspero con ellas. A veces los esposos somos ásperos, a veces a no despedirnos cuando vamos al trabajo, o a veces a no preparar café en las mañanitas, a veces cuando uno levanta más temprano que las esposas, o a veces a no escucharles, a veces las mujeres hablan, y yo ya sé ya, sí mi amor, está bien, ajá, ¿cómo va a ser? Esas 3 palabras soluciono 2 horas de conversación de mi esposa, y ella está contenta, yo quedo contento. En otras palabras, no grites a tu esposa, no la maltratas, vosotros igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vasos más frágiles, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos, dice la Biblia. Eso es los estorbos a las oraciones. Y yo quisiera ir rápidamente, nuestras oraciones también tienen ayuda espiritual. Les voy a explicar las ayudas para que nuestras oraciones sean escuchadas. Primero, tenemos hermanos intercesores, o sea, la iglesia está orando por ti, por tu problema, por tu familia. El trabajo de un pastor es orar por todas las ovejas, por todos. Cuando el pastor cambia de iglesia, entonces esa responsabilidad ya termina, porque tiene otra congregación por la cual orar, clamar y atender. Y quizás el pastor, aparte de la otra congregación, está orando también por la antigua, pero la responsabilidad de él acaba en un lugar. Una vez me dijeron, ¿por qué tú sigues yendo a la iglesia si ya estás volviéndote viejo, ya estás más de 10 años en esa iglesia? Y yo le digo, pero ¿quién va a orar por mi esposa? Hay hermanos que oran por mi esposa. ¿Quién va a orar por mí? Hay hermanos que están orando por mí. ¿Quién va a orar por mi nena? Ellos llaman por teléfono, nos animan. Hay hermanos que interceden por nosotros, que oran por nosotros, oran por nuestros hijos, oran por nuestra familia. ¿Quiénes más nos ayudan en las oraciones? Dice que el Espíritu Santo nos ayuda también en nuestra debilidad. No podemos, dice la Biblia. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿No es maravilloso eso? Señor, yo quiero, tú no quieres nada, tú no sabes qué vas a pedir. El Espíritu Santo intercede, dice, ¿a ti no te ha pasado que a mí me pasó una vez, alguien venía a golpearme, a pegarme? Y yo solamente le miraba y decía, por si acaso, voy a ver por dónde me escapo. Veía si estaba abierta la puerta. Cuando se va acercando, el mismo Espíritu Santo quebranta ese corazón. Y cayó de rodillas. Yo caí de rodillas con él, nos abrazamos y oramos. Porque el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Está tomando control de la situación. Él nos ayuda a interceder. ¿Quién más? En Romanos 8:34 dice que Jesucristo mismo intercede. O sea, Él dio su vida. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. Y además está en la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro hermano mayor, Él intercede por nosotros. Jesús, 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 Jesús. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Hay oraciones que no son contestadas, no porque el que ora está mal,
sino porque Dios tiene otros planes, otros proyectos. Y hay varios ejemplos en la Biblia que hay personas que están en lo correcto, están bien, pero no hay una respuesta a una oración. No es que sea incrédulo, no es que está buscando para su deleite, no es que está buscando otras cosas, no. Él está en lo bien y está en lo correcto, pero no hay una respuesta. Como a veces una mamá tiene un hijo enfermo y ora y llora, dice, Señor, es jovencito todavía. Mi hijo nunca ha estado en droga y ese joven también bueno, nunca estaba metido en droga ni en vicio, pero se enferma de joven, 20 años, 25 años, prácticamente un príncipe, un roble pequeño, se enferma y la mamá ora, la mamá siempre le ha servido al Señor, nunca ha tenido maldad en su corazón para nadie, y ora, y llega un momento que ese muchacho se muere. No es que la mamá no haya creído en Dios, pero Dios tiene unos planes diferentes. Una mamá tenía un hijo bien enfermo, tenía un problema en los pulmones tan fuerte que este muchacho iba a morir. Ella toda su vida le sirvió al Señor y oraba por ese muchacho. Ella dio su alma, su corazón, el fuero más íntimo de su ser. Y cada vez que ella oraba, su corazón se derretía como una cera delante de Dios. Y decía, Señor, sana a mi hijo, sana a mi hijo. Y cada vez el muchacho estaba de peor en peor. Hasta que el médico le dice, ya ese muchacho ya no va a vivir, no puede respirar, está con máquinas. No se puede hacer un trasplante de pulmón porque no había en ese tiempo esa tecnología que hay ahora. Y ella decía, yo quiero seguir escuchando el latido del corazón de mi hijo. Y ella ponía su oído al corazón de su muchacho y escuchaba el latido del corazón de su hijo. Ella se alegraba, pero dentro de ese latido escuchaba también el sonido ensordecedor del pulmón tratando de respirar y se mezclaban el sonido del dolor que tenía en el pulmón y el sonido del corazón de su niño que era bien dulce para ella. Hasta que el muchacho no podía respirar. Y lo que ella escuchaba, el sonido del corazón de su hijo. Y las máquinas. Y el sonido del corazón de su hijo. Hasta que un día ella encontró paz. Ella dijo, doctor, si alguien necesita algo de mi hijo, yo lo doy en donación. Desconectaron al hijo y ella no supo nada. Después de unos días tocaron a la puerta de su casa, le llegó una caja. Cuando abrió la caja era un osito de peluche y en la manito decía, tócame aquí. Ella aplastó el corazoncito rojo que tenía en la mano y empezó a escuchar el latido del corazón de su hijo. Los médicos habían grabado ese latido y lo habían entregado a una compañía que prepara esos peluches. Y le habían puesto ese sonido dentro de la bocina, dentro del peluche. Y tenía una carta de una mamá también desesperada como ella. Y le decía, gracias, porque el sonido del corazón de tu hijo, y ese corazón está vivo en el corazón de mi hijo. Y ella dormía con ese peluche escuchando el sonido del corazón de su hijo. Le decía, gracias Señor, gracias. Y yo no entendía que la vida de mi hijo sirvió para dar vida a otros. Él está en tu presencia y esa otra persona también te conoce. Hay oraciones que no son contestadas. Una de las oraciones no contestadas en la Biblia, Pablo tenía un aguijón, un mensajero de Satanás, dice Pablo. Y él dice, he pedido 3 veces al Señor que me quite este aguijón, que me quite este dolor, que me quite esta angustia. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto está en 2 Corintios 12, del 7 al 9. O sea, Dios quería que Pablo se perfeccionara a través del dolor.
Porque acuérdese, toda su vida Pablo era azotado, tirado en la cárcel, era golpeado. A Pablo lo maltrataban cada vez que predicaba. Cada vez que el diablo se levantaba, le causaba dolor en su cuerpo físico, pero no en el corazón. Y Dios le dice, no, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hay otro ejemplo más claro de oraciones no contestadas, pero que llegan a servir de bendición. Un hombre perfecto en esta tierra, un hombre perfecto y hermoso. Estoy hablando de nuestro Salvador Jesús. Jesús no hizo daño a nadie. Jesús dejó todo, toda su riqueza, lo dejó por nosotros. Él vino por amor. Y en el momento que le iban a tomar preso y crucificar, Él se arrodilló en un huerto y Él dijo, Señor, que pase esta copa. En otras palabras, no quiero sufrir la humillación que el hombre va a hacer conmigo. Pero Jesús dice, que sea tu voluntad y no la mía. Dios pudiera haber evitado que Él sufriera. Jesús mismo hubiera podido evitar sufrir. Pero Él lo hizo por nosotros. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos libres. Para que nosotros seamos bendecidos. Para que nosotros, Él recibió una corona de espinas fuertes, crueles, toscos, que le desangraron la cabeza para que nosotros tuviéramos una corona de oro. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. El dolor de Pablo llevó a que miles de personas conocieran a Jesús. El sacrificio de Jesús y ese dolor y esa oración que no fue contestada, la única que no fue contestada, ese dolor llevó a la salvación de toda la humanidad a través de esa sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Las oraciones siempre son contestadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay cosas a veces que Dios permite, pero las oraciones perfectas son de acuerdo a la voluntad de Dios.